Raúl, gracias por acompañarnos. Te quería preguntar un poco todo este tema de qué es Mexicana de Becas, qué funciona, cómo creció, qué hizo y pues, como tal, qué podemos hacer con Mexicana de Becas. Claro, muy rápidamente. Mexicana de Becas es un fondo de ahorro educativo. Fue creado ya hace 26 años y fue creado como un vehículo financiero que permite a las familias ahorrar para contar con recursos que les permitan en el futuro pagar los costos de la educación superior de sus hijos. Esto es, el concepto es, en lugar de esperar que alguien te dé una beca, tú dale una beca a tu hijo, creando un ahorro desde temprana edad. Funciona a través de un fideicomiso. El fideicomiso tiene varias características legales muy importantes, pero la principal es la seguridad jurídica, y que importa también mucho el tema que tú comentas, la seguridad jurídica que le acompaña a la seguridad financiera que ofrece este vehículo. El modelo es muy sencillo, les ofrecemos a las familias que ahorran cuando sus hijos son pequeños y de esta manera crean un patrimonio a lo largo de 5 años, ese patrimonio queda reinvertido a lo largo de todo el tiempo hasta que los niños o niñas entran a la universidad y en ese momento se les empieza a entregar el producto de su ahorro en exhibiciones anuales durante 5 exhibiciones, que es típicamente la duración de las carreras en México es entre 4 y 5 años, y eso les permitió que ahorrando desde jóvenes, de muy pequeños los niños, crean un patrimonio, el tiempo juega a su favor, está invertido en recursos, en vehículos financieros que les permiten ganarle a la inflación. Históricamente tenemos rendimientos superiores a la inflación, incluso a CETES, de manera muy segura y contar con estos recursos al final para empezar a pagar la educación de sus hijos. También tenemos una serie de mecanismos adicionales de beneficio muy importantes. El principal es que tiene un seguro que protege a ambos ahorradores, típicamente son el papá y la mamá, cuando ocurre un evento de fallecimiento, de incapacidad permanente o total. Esto quiere decir que es el único vehículo que protege tu intención de ahorro. Tú planeas cuánto vas a ahorrar, tienes lo que se llama un plan de contribución definida, sabes cuáles son la programación de tu ahorro a lo largo de esos 5 años, y en caso de fallecimiento de cualquiera de los padres o de incapacidad permanente o total, un seguro se encarga de cubrir todo lo que planeaste ahorrar, pues queda protegido de manera muy integral. Y otro tributo muy importante que no quisiera dejar de mencionar es, hemos creado una red de cerca de 50 universidades de México y cerca de 600 a nivel mundial, que lo que ofrecen son descuentos. Aunque el niño o la niña puede estudiar donde quiera, si opta por alguna de estas escuelas, le van a dar algún descuento y eso se convierte como si hubieras ahorrado otro cacho más. Se vuelve un tema muy importante en términos de ofrecerle mejor educación a tus hijos en el futuro. Vamos a un comercial de Mexicana de Becas que les quiero presentar. Estos bebés recibirán el mismo amor, pero hay papás que saben que eso no lo es todo. Por eso planifican, porque quieren una vida de éxito para sus hijos. Acércate a Mexicana de Becas, la inversión que construye el futuro educativo de tus hijos. Estos bebés... Raúl, ya que vimos ahorita el tema de todo lo que estás platicando, cómo proteges el seguro, tú como tal, como Mexicana de Becas, ¿cómo te proteges a ti mismo para que realmente puedas garantizar la lana, ¿no? Al final de cuentas. Mira, todos los productos financieros no puedes garantizar el rendimiento. Lo que sí puedes hacer es diseñar una estrategia de inversión que cumpla el propósito para el que fue diseñada. En inversión hay una regla básica y es el destino de tus recursos manda en dónde lo vas a invertir. Esto es, si yo estoy ahorrando para algo que necesito muchísima certeza, pues mi nivel de riesgo de la inversión tiene que ser muy bajo. Si estoy invirtiendo para algo que quiero especular, para ganar muchísimo rendimiento futuro, pues a lo mejor tomo más riesgo. Porque hay que recordar también que el rendimiento, una de las cosas de las que se deriva es del riesgo. Esto es, si yo estoy en una inversión más riesgosa, pues me tienen que ofrecer un premio, un rendimiento más grande. Entonces, lo primero que sabemos es que Mexicana de Becas tiene que ahorrar en un entorno de mucha certidumbre. Las familias no quieren que dentro de 10 años tú les digas, ¿qué crees que hay volatilidad en los mercados y ahorita el dinero que habías ahorrado está en un momento bajo y no te alcanza? Entonces, ahorramos de manera muy conservadora en instrumentos de deuda de calificación superior. Esto es instrumentos que las calificadoras nacionales e internacionales les dan un alto grado de calificación. 2, invertimos en un modelo de mediano y largo plazo. Puedes tener algún movimiento en el Inter, pero siempre estamos tratando de ganarle a la inflación y sobre todo a la inflación educativa, porque hay que reconocer que en México el crecimiento de las colegiaturas en los últimos 20 años ha sido mucho más rápido que el crecimiento general de los precios. Y es un tema muy importante porque a nivel internacional inclusive México tiene una tasa de crecimiento en costo de la educación muchísimo más alta que en Estados Unidos. Así es. Si lo ves, es exponencial. Y una de las preocupaciones que yo tuve inclusive, que te hace la pregunta aquí es, ¿qué diferencia hay si yo invierto en Mexicana de Becas o si invierto en un seguro tradicional de cualquier marca, llamémoslo de X? Mira, todo lo que sirva para prever el futuro es aceptable y bueno. La diferencia es que los seguros tradicionales, los seguros educativos tradicionales, son seguros de vida
A los que se les pega, se les engrapa una parte total. Los seguros totales de vida son seguros que si tú sobrevives a cierta edad, te devuelven un pedazo de dinero. Okay. Aquí está diseñado de la misma manera. La primera diferencia importante es el tiempo. En el caso de nosotros decía, solo haces tus contribuciones durante 5 años. Si quieres, las puedes sostener otros 5. En el caso de un seguro educativo, las tienes que hacer desde que contratas hasta que entra a la universidad. Y la mayoría de las familias tenemos ciclos económicos que nos hacen que en algún momento se nos dificulte por un periodo muy largo sostener una intención de ahorro, de contribución, y eso lo pone mucho en riesgo. Y el segundo es el rendimiento. En el caso de un seguro educativo, tiene una ganancia, digamos, asociada a este monto que te van a dar extra. En el caso de nosotros es un vehículo neto de inversión. ¿Qué pasa, por ejemplo, si una persona empieza a invertir a los 3 años y de repente en 3 años y medio dice, tengo problemas? ¿Tienes alguna forma de apoyarlo, no? ¿Cómo se maneja ahí el caso? La gran ventaja es que en realidad no le debe nada a Mexicana de Becas. Está haciendo su ahorro con nosotros. Entonces, hay casos, como tú señalas, donde de repente un padre o una madre nos dice, oye, perdí el empleo. Voy en el año 2 y perdí el empleo. Pues no pasa nada. Digo, pasa la gravedad de la pérdida del empleo, pero lo que les decimos es, ok, interrumpe tu plan de ahorro y cuando recuperes el empleo vuelves a ahorrar. Lo que sí va a pasar, evidentemente, y se lo proyectamos, es aquello que habíamos estimado, porque siempre es una estimación que vas a tener, pues va a cambiar porque vas a interrumpir un tiempo del ahorro y en ese momento vas a dejar de generar rendimientos más por lo nuevo que estarías agregando. Pero no pasa absolutamente nada. También esa es una gran ventaja porque en el caso de seguros educativos, si tú dejas de pagar, pues ya perdiste el seguro o se empieza a comer para volver a pagar lo que ibas a tener al final. Entonces, en el peor caso, puedes llegar al final habiendo pagado el seguro sin nada que tener que recuperar. O sea, en ejemplo un poco, si yo estoy pagándote 2 años seguidos la cuota que habíamos acordado y ahorita te dejo de pagar, ¿puedo seguir pagando el siguiente año sin ninguna penalidad? Sin ninguna penalización, simplemente, evidentemente, te decía, va a haber un efecto sobre el retorno final que tengas, pero no hay ninguna penalización porque interrumpas. Ahora, platícame un poquito cómo se respalda, te me estabas explicando al principio, pero la parte financiera con el fideicomiso que haces, ¿cómo se maneja esto para que protejas a los padres? Mira, de entrada la parte legal, el fideicomiso permite varias cosas. La primera es que crea un esquema de cuentas individuales. Cada persona que firma un contrato con Mexicana de Becas, pero firma un contrato de adhesión al fideicomiso. Y esto en términos legales, ¿qué implica? Que es dueño de su pedazo del fideicomiso. ¿Y por qué es relevante? Porque Mexicana de Becas no puede cancelar el fideicomiso, porque dejó de ser dueña del fideicomiso. Los dueños del fideicomiso son los conjuntos de padres de familia de su pedazo individual. ¿Cuántos padres de familia tienes ahorita? Hoy tenemos activos 38,000 padres de familia contratando. Históricos tenemos un poco más de 50,000. Perfecto. Un segundo elemento también importante que tiene que ver con la figura de un fideicomiso es que todos los que ahorramos, en donde ahorremos, pagamos impuesto sobre la renta. Entonces, si tú ves y te dio un rendimiento del 5%, te descuentan el 45% de impuesto sobre la renta. La ley del impuesto sobre la renta tiene un artículo que parecía que lo hicieron para nosotros, pero no es así, que dice que los fideicomisos orientados a la educación hasta el nivel de educación superior no causan impuesto sobre la renta. Entonces, dos fondos que ahorraran de la misma manera, que tuvieran el mismo rendimiento, en el caso de un fondo tradicional le iban a quitar 0.45%, nosotros el rendimiento es neto sin impuesto. Y eso es una gran ventaja para las familias. Ahora, ¿cómo ves tú ya entrando a la parte económica ahorita del país? ¿Cómo está la perspectiva? ¿Tú qué opinión tienes respecto a todo este tema? Como están dando ahorita con el nuevo cambio, el presidente electo, ¿qué es lo que ves en general? Mira, sin entrar en muchísimos detalles, porque eso siempre evidentemente es sujeto de muchas opiniones, claro. Yo diría que el tema que más me preocupa es el tema de la inflación. Así es. Y hay que recordarle que algunos miembros de la audiencia pues no han vivido crisis económicas, ¿no? Mi generación sí la vivió. Yo sí puedo decir que sí me tocó la última fuerte del 94, pero también me ha tocado la del 82. Y en ese sentido de recordarles que lo único que destruye la capacidad económica de las familias es de inflación. Puede haber muchas cosas que estén mal, pero lo único que destruye la capacidad económica es la inflación. Entonces, si vemos lo que ganaba una persona en los 70s y lo comparamos contra lo que gana ahorita, por cada 100 pesos que ganaba una persona en los 70s en términos reales, hoy gana menos de 30 pesos. Y esa reducción es producto de la inflación de los 70s, de mediados de los 80s, la última en el 94. Entonces, el tema más preocupante y el que estar atentos como ciudadanos y para exigir es el tema del gasto público, porque la inflación siempre se deriva de irresponsabilidad fiscal. Los gobiernos creen que pueden gastar, pero hay que recordar dos cosas. Uno, el gobierno no tiene dinero, se lo quita a alguien y nos lo quita a nosotros a través de nuestros impuestos y otros temas que son aprovechamientos o venta de temas. Pero si un gobierno es irresponsable fiscalmente, entonces igual de irresponsable que un padre de familia
que gaste más de lo que gana y que eventualmente va a endeudar a la familia y los va a poner en una situación de precariedad. Entonces, el tema importante aquí, a mi juicio, es estar muy atentos al control de la inflación, a que no haya un rompimiento de los candados que han permitido que este país con mucho esfuerzo controle la inflación, como la autonomía del Banco de México, como leyes de responsabilidad fiscal que impiden que el gobierno gaste excesivamente, como de echar el dinero, digamos, no hacia la basura, pero déjame ponerte un ejemplo, si nos da tiempo. Temas de combate a la pobreza. Los mayores conocedores de temas de combate a la pobreza a nivel mundial son dos economistas, son premios Nobel de Economía en distintos momentos, pero uno es Angus Deaton, el otro es Branko Milanovic. Lo que te dicen es, si quieres combatir la pobreza, la primera recomendación es no des dinero directo. ¿No? Ataca temas de salud, ataca temas de educación, crea pisos para la gente efectivamente más pobre, concentra tus recursos en los más pobres para que levantes toda la economía, pero no repartas dinero, porque repartir dinero genera inflación y genera muchos desequilibrios. Yo creo que es el tema más importante al que estar atentos en el futuro. Ahora, la parte de repartición de dinero, si tú lo has visto, ha sido electoralmente desde hace muchos años, ¿no? O sea, desde que Obrador tenía la parte de la Ciudad de México, como jefe de gobierno, en el tiempo, se fue dando hasta que ya inclusive la gente, electoralmente hablando, lo continúa aquí en la Ciudad de México, Miguel Mancera lo sigue haciendo, y bueno, yo creo que sí lo puedes dar siempre y cuando tengas un tope, ¿no? O sea, una seguridad y una tranquilidad para que no afectes tanto, porque no es dinero tuyo, es de la gente. Así es. Margaret Thatcher decía que hay que recordar que aquellos que quieren que el gobierno nos dé dinero, pues para dárselo se nos tiene que quitar a nosotros mismos. Claro. Entonces, aquí un tema importante es exactamente ver el tipo de programas. Históricamente México, en una elección federal, siempre realmente tiene un pico, incluso donde aumenta la circulación de efectivo, precisamente por estos apoyos para buscar temas electorales. Pero, por ejemplo, si vemos los números tan solo de repartir dinero a los ninis, ¿no? En los montos en los que se habló originalmente en la campaña, eso implicaría alrededor de 100 mil millones de pesos mensuales, anuales. Se dice que se puede tener un ahorro de 500 mil millones por temas de corrupción, pero cuando tú sumas todos los programas, pues ya andas del orden de 900 mil. Eso solamente hay manera de convertirlo en deuda y eso genera un déficit y otra serie de mecanismos. Ahí te toca guardar la disciplina, hay que generar, por supuesto, es muy importante que abatamos la desigualdad. Este país tiene niveles de desigualdad sumamente graves, que no solo son injustos en términos sociales, sino son antieconómicos. Si tú tienes una población que no tiene recursos para gastar, pues generas desequilibrios económicos. Pero siempre cuidando la disciplina fiscal y evitar que en corregir un mal tengamos un problema futuro. Con un comentario, de repente se habla del neoliberalismo como este Satanás que llegó de la nada. Así es, a mí me tocó vivir el inicio de las políticas neoliberales y llegaron como producto de la irresponsabilidad fiscal. A nivel mundial, los 80s, 70s, se caracterizaron por gobiernos que gastaban de más, muchísimos problemas inflacionarios. Entonces, la recomendación fue restringe tu gasto y eso es la esencia de una política neoliberal. Entonces, cuando hoy dicen no hay que regresar al México del pasado, uno piensa que el pasado era como muy bueno y no era bueno, créanmelo, yo lo viví, no era bueno. Y dos, suena un poco como decir, como no me gustan los efectos de una quimioterapia muy agresiva, quiero mi tumor de regreso. Y eso no es bueno. Ahora, cuando tienes todo este efecto, yo recuerdo perfectamente la parte, no por echarle porros al pan, pero toda esta parte de control de Felipe Calderón en la que tuvo pues una estabilidad inflacionaria bastante buena, el control, y que fue cambiando desde el gobernador del Banco de México y permitió que fuera el mismo, y poco a poco fue, ahorita lamentablemente Carsten ya no está como tal, pero ¿cómo ves este escenario en el Banco de México, la estructura de gobierno, cómo lo está planteando ahorita para estos nuevos retos que tenemos? Mira, hay dos temas que pueden resultar preocupantes. Uno es que de entrada al presidente nuevo gobierno le va a tocar cambiar hasta 4 vicegobernadores del Banco de México. En el escenario original iba a cambiar uno de corto plazo porque los demás son rotativos precisamente para que no haya cambios muy bruscos en la política del Banco de México. Sin embargo, ya renunció otro. Entonces, en los primeros meses de su gobierno, el nuevo gobierno va a poder poner a 2 miembros de la Junta de Gobierno del Banco de México que ya pesan en términos de su voto en las decisiones del Banco de México. Si manda una señal clara de que de veras pone a técnicos que sepan del tema monetario, económico, va a ser una buena decisión de confianza para decir que no se quiere jugar con un tema tan importante como es la economía. El tema económico no se puede andar cambiando y dando bandazos porque lo que este país requiere es estabilidad. El principal tema que requieren las familias en México es estabilidad y empleo. Si tenemos empleos, el país va a crecer y los empleos no los genera el gobierno. El gobierno no genera riqueza, crea condiciones para que las empresas generen riqueza. Ahora, respecto a toda esta parte circular del mismo efecto del Obrador ahorita, yo creo que, por ahorita la Guardia Nacional, lo que se ha tratado de armar,
que deben de manejar la estabilización, de que tengamos una sola Fuerza Armada. ¿Cómo lo ve la gente? O sea, los papás, lo que has visto en el medio. Mira, hay un tema de preocupación general en el país, digo, eso lo platicamos con las familias, es un tema que les preocupa, el tema de la seguridad. Yo creo que no hay padre de familia que hoy, no cuando tus hijos salen a la calle, no estés con angustia. Y eso no es una condición normal. Nos hemos acostumbrado, pero no es normal y no debe ser algo con lo que nos acostumbremos, que cada vez que tus hijos salgan, o que salga tu esposa, o que salga un familiar o ser querido, estés con la angustia que le puede pasar algo. Claro. Eso no es normal, ¿no? Y hay que combatirlo. Y otra vez, es antieconómico. Una economía no crece con una sensación de poca seguridad o de inseguridad jurídica incluso. Pero en ese sentido, yo creo que aquí el tema es, se arrancó la campaña con una visión de que se podían resolver muchas cosas más con buena voluntad, y hoy se están dando cuenta que en realidad van a tener que hacer lo mismo. Claro. En realidad muchos años que están haciendo, si lo ves en la esencia, es prácticamente el mismo principio de los últimos sexenios, es volver a crear un cuerpo armado que viene del ejército con una visión de estar en las calles para controlar la delincuencia. El tema de fondo, al final de cuentas, es un tema de Estado de Derecho. En México, dice un economista que se llama Isaac Katz, somos un país de leyes, no porque las respetemos, sino porque hay un chorro. Hay muchísimas leyes, pero en realidad, si te pones a ver de cada 100 personas que se les comete un delito, el número de casos en los que termina con un culpable sentenciado es menos de 1. Y eso provoca un estímulo en términos económicos para que la gente delinca, porque si tú como delincuente, ¿qué es lo que te refrena de delinquir? En términos económicos, mera especialidad es economía conductual, que son temas de decisiones. ¿Por qué no delinques? Porque hay reprobación social, la gente te dice, mira este ratero, o dos, porque te agarran y te meten a la cárcel. Pero cuando no pasa ninguna de las dos cosas, y cuando muchos niños en el norte quieren ser halcones porque el tema de la aceptación social se da, estás matando dos de los grandes frenos a la delincuencia. Si no hay seguridad jurídica, no hay capacidad de seguridad para las familias, y eso también afecta a la economía de las familias. Bueno, a mí, lo comenté en un programa anterior, me asaltaron justamente en la entrada del aeropuerto. Venía llegando del aeropuerto, tenía el teléfono, y pues encuentro una moto con federales en la esquina, obviamente, pero no vieron el evento, llegan, me apuntan atrás y me dicen, oye, ¿sabes qué? Pues dan tu teléfono. Pues en ese momento lo único que me quedó fue decir muchas gracias, aquí tienes el teléfono, y salió volando el cuate, y ahí es donde ves un poco la seguridad que tienes en México, ¿no? O sea, es todo un tema. Y respecto a la preocupación ahorita que te decía de esquemas como tal, de nuevo gobierno, Mexicana de Becas, ¿qué está haciendo? ¿O cómo estás preparando? Digo, yo sé que nadie se puede preparar como tal, pero... Claro, mira, estamos siendo otra vez más defensivos. En términos financieros, de un fondo de inversión se habla que puede ser defensivo. Este es prepararte para eventos como potenciales movimientos en la inflación, como desequilibrios económicos. El mundo en general es un mundo convulso. Hoy que vemos que ganan distintos gobernantes a nivel mundial, pues lo que vemos es la misma retórica, y no es que esa retórica salga en la nada. Hay países donde la gente está harta de los gobiernos anteriores, de la falta de la inequidad, de la falta de crecimiento económico, y eso lleva a veces a votar por, digamos, soluciones que se ven muy sencillas, ¿no? Que no necesariamente están fundadas. Eso es por un lado, pero por el otro, a nivel mundial, por ejemplo, el ciclo económico de crecimiento de Estados Unidos para muchos está a punto de terminarse. Ha venido creciendo desde la crisis de 2008 muy sostenidamente, y hay algunos que dicen que en el 2020, 2021 pudiera empezar a decaer. La economía mexicana está muy vinculada a la economía norteamericana, y cualquier contracción en Estados Unidos le va a pegar a la economía mexicana. De ahí la importancia de ser defensivos, y es lo que estamos haciendo en Mexicana de Becas. Tenemos primero que decir, no manejamos los fondos nosotros, contratamos especialistas. En nuestro fiduciario es Santander, ¿no? O sea, el fiduciario legal es un banco de mucha antigüedad a nivel mundial y muy prestigiado, que es Santander. Y los manejadores de recursos son Credit Suisse, JP Morgan, Santander, Compass Investment, instituciones que en conjunto manejan trillones de dólares a nivel mundial, muy especializadas, y nosotros no tocamos el dinero ni a la entrada ni a la salida. Somos los que promueven el vehículo, pero nunca tocamos los recursos. Eso se lo dejamos a los profesionales. Entonces, estamos siendo muy defensivos para prepararnos para un escenario que puede ser incierto, y un poco estar viendo cómo se desenvuelve con las condiciones económicas para ayudar a que el crecimiento de los recursos de las familias que confiaron en nosotros y ahorraron crezca de manera favorable. Ahora, en la parte de gente, por ejemplo, que quisiera trabajar o apoyarte en Mexicana de Becas, ¿cómo se maneja esta parte? ¿Existe esta Claro, nosotros cosa? Tenemos una red muy grande en México. Tenemos alrededor de 400 personas que colaboran en la promoción de los planes de Mexicana de Becas. Se pueden acercar con nosotros en nuestros mismos medios de contacto que ahora mencionaré, para que ahí también nos digan si quieren participar en este proceso. Hay muchas personas que la parte de ventas no les gusta, pero lo que sí les atrae es la parte de ganar un dinero para sus
sus familias promoviendo el plan, pero sobre todo saber que están contribuyendo, ayudando a promover el ahorro y la educación. Dos de los temas fundamentales para cualquier país son ahorro y educación. En Mexicana de Becas promovemos las dos cosas y en ese sentido nos sentimos bastante orgullosos de hacerlo y mucha gente se incorpora con nosotros a colaborar en este esfuerzo. ¿Me voy a platicar un poquito la dirección o como tal de cómo te pueden contactar? Claro, mira, estamos en redes sociales en todas, como Mexicana de Becas Oficial. Estamos en Instagram, estamos en Twitter, estamos en Facebook, estamos en YouTube. Hay algunos videos explicativos sobre el tema. Mexicana de Becas Oficial. También nos pueden contactar en el correo electrónico contacto@mb.com.mx, MB de Mexicana de Becas. Nos pueden contactar directamente en nuestro sitio web, que es www.mb.com.mx, e incluso les dejo mi cuenta de Twitter personal para temas económicos o de relaciones con Mexicana de Becas, que es @Martínez Solares. Ahí estoy para servirles, y en cualquiera de estos medios de contacto pueden acercarse para pedirnos información de cómo ahorrar para sus hijos o de cómo colaborar en este esfuerzo. Excelente, pues yo creo que con este gran ejercicio que tuvimos el día de hoy de explicar tal cual qué es Mexicana de Becas y cómo puedes proteger a tus hijos, yo creo que un aplauso. Muy ridículo que te recae mi cajita para este Raúl, pero bueno, en este programa te agradezco mucho, Raúl, que hayas venido. No, al contrario, gracias a ti. Y pues con toda la alegría de poder estar de nueva cuenta, si podemos después entrar más a Mexicana de Becas, igual hacemos un programa ahí contigo físicamente, para que conozcan y sobre todo sepan cuando quieran invertir para sus hijos. Una pregunta que se me olvidó hace ratito. ¿Qué diferencia tienes si invierten contigo a si invierten, por ejemplo, en el ITAM, que tienen sus propias inversiones? Eso se me olvidó preguntar. Las escuelas a veces tienen el TEC, tiene lo que se llama el PIE, el Programa de Inversión Educativa. La única diferencia es que ahorras para esa universidad. Entonces, te sirve cuando ya tu hijo tiene más edad y tiene más o menos claro dónde estudiar. Pero tú imagínate, tú y yo tenemos hijas y sabemos ¿no? La dificultad que implica cuando son muy pequeñas saber qué quieren hacer. Lo nuestro es para ahorrar cuando son muy pequeños, para que el tiempo te ayude a tu favor. Si tú quieres comprometer una universidad cuando tu hijo tiene 4 o 5 años, pues la probabilidad es que no sabes que va a estudiar ahí, no sabes para qué formación va a estudiar. Entonces, el chiste, creo, es tener un abanico amplio de posibilidades de universidades, donde además con estos descuentos que tenemos con muchas universidades, te da un valor agregado y eso te permite pues, tener más seguridad. Y en Mexicana de Becas, la inversión que tienes solo es para México, o también puedes meter inversión para afuera, eso es importante. Se hace en pesos, pero también puedes utilizarlo para universidades en el extranjero. De hecho, tenemos paradójicamente muchos más convenios a nivel internacional de lo que tenemos en México, porque hoy en Europa hay una gran necesidad de atraer talento mexicano, porque ya la pirámide demográfica está haciendo que su matrícula baje y les gusta mucho el talento mexicano. En Estados Unidos también hay grandes oportunidades. Por poner un ejemplo, hemos firmado recientemente convenios con universidades del tipo de la Universidad Estatal de Luisiana, de la Internacional de Florida, de la de Kansas, que son universidades que cuestan $30, $40,000 anuales y nos están haciendo descuentos de $10,000 anuales. Entonces, si eso le sumas a tu propio ahorro, más alguna beca que puedas conseguir, pues igual te sale lo mismo que estudia allá, que estudia aquí. Pues muchas gracias, Raúl, y gracias por estar en el programa. Les recuerdo la dirección @Seguridad de Impacto. Si quieren algún otro comentario para Raúl, que se lo hagamos llegar con muchísimo gusto. Y sobre todo no dejen de vernos en estas cápsulas. Muchas gracias por haber venido, Raúl. Al contrario, gracias a ti.